Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Lisbeth Francisco Martínez. Soy alumna de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México y les vengo a hablar sobre la comunicación formal. Aquí tenemos 5 ejemplos en donde se puede hacer el uso de la comunicación formal, como el panel, la mesa redonda, el discurso, la asamblea y la conferencia. Aquí les voy a hablar sobre su estructura, las responsabilidades que tiene, los elementos, el objetivo y los tipos de conferencia. Como primer punto, debemos de saber qué es la comunicación formal. La comunicación formal incluye toda situación comunicativa que se lleve a cabo ante un público, es decir, la comunicación en público. Este tipo de comunicación es indispensable para el desarrollo de los sistemas, las instituciones y los países democráticos, ya que proporciona el ambiente adecuado para que la gente se exprese con libertad, hable de sus ideas y sus problemas y en consecuencia exista pluralidad de opiniones y se formen grupos que actúen para el logro de sus metas o ideales. Como primer punto tenemos el panel. El panel es un diálogo que deberá ser dirigido por un coordinador, llamado también moderador. Es una forma de discusión en un grupo ante un público, empleada frecuentemente en congresos, convenciones o eventos a los que han sido invitados expertos en determinados temas o ramas del saber para hablar de un problema en específico. Su estructura. Aquí se seleccionan de 4 a 5 personas con pleno conocimiento del tema para que lo discutan en beneficio del público. La selección se hace en función de la capacidad de cada uno de los miembros del panel para exponer los hechos en una discusión inteligente. Los seleccionados se colocan en un estrado o escenario para que puedan verse y los oigan sin dificultad. Se desarrolla un intercambio recíproco de ideas y puntos de vista, formulándose preguntas como si se tratara de una reunión informativa o de toma de decisiones. Las responsabilidades del moderador. El moderador debe de presentar al panel y el problema de forma concreta, mantener activa la discusión de los panelistas, permaneciendo neutral a la información o ideas de los expertos, asignar igual tiempo a todos, controlar el tiempo de discusión, tratar de mantener el equilibrio en diferentes participaciones. Los elementos. El panelista, que es el experto en el tema, el moderador, quien regula o controla la participación de los panelistas y las preguntas o opiniones del público, el público, que son las personas que observan en el ejercicio. Como segundo punto tenemos la mesa redonda. La mesa redonda es una discusión pública acerca de un tema determinado frente a un auditorio. Un grupo de personas discute bajo la dirección de un moderador. Su estructura se elige un tema que sea del conocimiento de los participantes. Inicialmente cada uno de ellos tiene la oportunidad de exponer su propio punto de vista sobre un tema en común. Después se origina la discusión en la que se puede o no participar el público y en algunos casos se llega a un acuerdo en general. Tiene diferentes objetivos. Uno de ellos es que identifica un problema, lo explora y lo comprende. Pone diferentes hechos y puntos de vista. Evalúa ventajas y desventajas de un curso de acción. Motiva a un grupo hacia la acción constructiva. Llega a consensos o acuerdos finales. Obliga a un grupo a enfrentar un tema polémico y estimular a los miembros a resolver ese problema. Las responsabilidades del participante es que prepara el material y organiza consideraciones sobre el tema. Da ejemplo de pensamiento claro, prudente, reflexivo y racional. Cambia sus puntos de vista si la lógica demuestra que está equivocado. Habla sobre el tema que se está tratando. Mantiene en un tono informal la atmósfera de la discusión y procura conservarla. El moderador deberá reunirse con los integrantes y coordinar el programa, cerciorarse de que la disposición de los participantes sea la mejor, presenta a los integrantes de la mesa redonda al público, el participante específico y presenta una conclusión o resumen que cierre el tema. Tenemos los elementos, que es los participantes de la mesa redonda, el moderador, quien es la persona que regula o controla la participación de los panelistas y las preguntas u opiniones del público, el público, que son las personas que observan el ejercicio. Tenemos el discurso, que es una facultad intelectual que nos permite dirigirnos a los demás para comunicarles algo
de primerísima importancia. La materia noble del discurso es la emoción. Tenemos diferentes tipos de discursos. Uno de ellos es el discurso de motivación, que es cuando para un público con actitudes muy favorables o positivas hacia el tema o hacia el orador, por lo cual se supone que hará la acción que se recomienda. El discurso de convicción es adecuado para el público que tiene actitudes negativas, muy poco favorables hacia el tema o el comunicador. El discurso de refutación se presenta cuando un comunicador cuestiona, critica o rechaza los argumentos del orador que propone un cambio porque este cambio no presenta suficientes ventajas o beneficios como para dejar de que ya se tiene. Tiene diferentes características. Una de ellas es la forma de habla masiva más directa. Se debe emplear la palabra con verdad y ponerla al servicio del que habla. Hay que conocer el auditorio, es decir, el público que recibirá el mensaje. Tiene tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. El desarrollo cuerpo se divide en desarrollo, arenga y clímax. La estructura. En la introducción es en donde se inicia con un saludo, en el que se identificará el orador y su público. El orador deberá entrar en terreno despacio, pero con seguridad para captar el interés y la atención del público. El desarrollo, que es en donde se aborda el tema o la tesis de manera creciente y con inteligencia. La arenga es llevar la emoción al máximo. Aquí hay que decir las palabras clave que unas cuantas líneas resuman toda la intención del discurso. El clímax, en ese momento se ha producido ya la unificación entre el orador y las masas. Aquí deberán seleccionarse las palabras exactas cuyo peso significará movilización, acción y consecuencias. La acción a seguir son las palabras, son hechos. Todo discurso debe producir una acción, todos sabrán lo que deben hacer. Su objetivo es guiar al público a que acepte una recomendación o a que emprenda una acción, para que se motive a responder de la forma que se recomienda el orador. A este se le es indispensable saber cómo piensa su público, cuáles son sus necesidades y deseos, sus creencias, actitudes y valores. Los elementos: el orador, que es la persona que pronuncia el discurso; el público observador, que son los individuos que presencian el discurso; y el discurso, el texto que el orador expresa con el objetivo de persuadir al público. La asamblea es la reunión de individuos que pertenecen a una misma organización que se reúne con la finalidad de tomar alguna decisión de forma conjunta. Su estructura de la asamblea es que se da la bienvenida a todos los asistentes, se realiza el pase de lista correspondiente para determinar si existe quórum, se presentan los temas que serán abordados durante la asamblea, se inicia y se desarrollan los temas consecutivamente. Una vez que se tratan todos los temas agendados, se pasa a los asuntos generales, se leen los acuerdos a los que se llegó, se concluye la reunión y se da gracias a los asistentes por su participación. Los elementos es el presidente de la asamblea, los estructuradores, personas que cuentan los votos, y los participantes o asambleístas. La conferencia. La conferencia es la comunicación que se establece un solo emisor en un tono relativamente formal y de manera continua para exponer un tema ante un considerable número de personas. Su estructura es la introducción, la proposición, la confirmación y la conclusión. En la introducción el comunicador se presenta; si no es conocido debe de hacer una breve referencia a su persona, puesto, área de trabajo o investigación. En el propósito se hace una exposición más amplia del asunto o tema, lo precisa el conferencista con más detalle e informa de sus partes y puntos más importantes. En la confirmación el conferencista debe analizar el tema o asunto, apoyar sus ideas, señalar las opiniones encontradas como adversas o equivocadas, dejar clara su forma de pensar y sus conclusiones y promover la inquietud intelectual y emocional al público. En la conclusión es la parte final.
por lo que se debe hacer una síntesis del conocimiento expuesto y ofrecer un final lógico como consecuencia del propio mensaje. Los elementos. Aquí tenemos al conferencista, que es la persona que prepara y realiza la conferencia. El público, que son los individuos que escuchan la conferencia y realizan las preguntas al conferencista. Tipos de conferencia. La conferencia improvisada, que es la que se presenta sin tener un plan previamente estructurado. La conferencia memorizada, que es una arma de doble filo, previamente planeada y estructurada, aún las palabras y la construcción de las oraciones se memorizan. La conferencia leída se estructura previamente con el conferencista, la exponer recurriendo a la lectura del texto. Hay que repasar previamente el texto para que retengas la organización y uses el tono de voz adecuado. La conferencia preparada con guión o siguiendo un guión no se memoriza, sino que se lee. El expositor recurre a un guión en el que anota los puntos centrales y complementarios. Bueno, esto sería todo de la comunicación formal. Nos vemos y hasta luego.